Un saludo tengan todos. Le damos la bienvenida a este espacio para reflexionar y profundizar en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Queremos llamar a este tiempo alimento para el alma. Y donde quiera que usted se encuentre, separe unos minutos para que podamos pensar y meditar en los principios profundos de la palabra de nuestro Dios. Pero también queremos adorar su nombre, exaltarle a Él. Y para eso yo he invitado a una querida familia que durante algunos años nos ha acompañado en el ministerio. Ellos tienen grandes dones y talentos, pero en esta ocasión van a cantar a nuestro Dios para adorarle a Él. Por tanto, damos la bienvenida a nuestro hermano Sandro, a su esposa Janet y sus hijos, que van a compartir con nosotros un maravilloso himno para la gloria del Señor y el beneficio de cada uno de nosotros. Los ciegos por ti pueden ver, nadie es como tú, nadie habrá. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie es como tú, nadie habrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie es como tú, nadie habrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Pensemos juntos en este día en el tema Dios con nosotros. Hay un relato bíblico muy interesante que habla acerca de la manera en que Dios condujo a la nación de Israel por ciertos lugares. De eso queremos reflexionar en el día de hoy. Yo quisiera que tú escucharas o me acompañaras donde tú te encuentres leyendo la Biblia en Éxodo capítulo 15, desde el versículo 22 hasta el versículo número 27. La Biblia expresa lo siguiente: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo,
y salieron al desierto de Shur. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En este pasaje encontramos un relato muy especial de la forma como Dios hizo presencia para poder conducir a la nación de Israel por diferentes lugares. Notamos también que muchos de los lugares que menciona la Biblia, sus nombres tenían un significado muy importante. Cuando usted lee principalmente el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que estos lugares muchas veces fueron cambiados de nombre, se le dio otro nombre, y ese nombre tenía un sentido, tenía un significado. Yo quisiera que estuviésemos pensando juntos en este relato que habla a saber de 5 lugares que la nación de Israel tuvo que atravesar en su peregrinaje y su camino hacia la tierra prometida. En este pasaje de Éxodo capítulo 15, que nos habla de la manera en que Dios condujo a la nación, nos habla en primer lugar de Egipto, y aunque no está explícitamente aquí en el pasaje, el nombre de Egipto, es lógico suponer por los capítulos anteriores que Dios sacó a esta nación de Egipto antes de llegar al Mar Rojo. Ahora, pensemos en esta hora sobre Egipto. ¿Qué significaba Egipto o qué llegó a significar Egipto para la nación de Israel? Egipto era el lugar de la servidumbre. Egipto era el lugar de la esclavitud. Egipto era el lugar del pesar. Egipto era el lugar de los sueños destrozados, de los anhelos perdidos. Egipto fue el lugar donde varias generaciones de la nación de Israel quedaron en el olvido. Por tanto, Egipto llegó a significar la pesadumbre más grande, la esclavitud más severa de la nación de Israel. Ahora, ¿qué significa Egipto para nosotros? Egipto para nosotros significa el lugar del pecado, el lugar del mundo, donde nosotros estamos antes. Ese es nuestro Egipto, el lugar de la esclavitud, donde fuimos sojuzgados por el pecado y por Satanás antes de conocer a Cristo Jesús. Pero de la misma manera que Dios sacó a la nación de Israel de Egipto con mano poderosa, un día el Señor Jesucristo se cruzó en nuestro camino y nos sacó de nuestro Egipto con mano poderosa. Por tanto, ¿qué significa para nosotros Egipto? El pasado, ese pasado que ya quedó atrás. Pero Egipto también vimos nosotros el día que nos entregamos a Cristo, la manifestación gloriosa de la mano del Señor, haciendo que salgamos de la muerte hacia la vida. Cuando miramos ahora el pasaje en cuestión, la Biblia expresa que Moisés, dirigido por Dios, sacó a la nación de Israel de Egipto y llegaron a un lugar llamado el Mar Rojo. Ahora, ¿qué llegó a significar el Mar Rojo para la nación de Israel? El Mar Rojo fue el lugar de la victoria. El Mar Rojo fue el lugar de la manifestación poderosa de Dios. El Mar Rojo fue la derrota de todos sus enemigos. Y en cuarto lugar, el Mar Rojo también llegó a significar el júbilo, la danza y la alegría por la victoria obtenida. Nosotros sabemos que a través de los años de conocer al Señor, hemos tenido muchos mares rojos, muchas victorias que el Señor nos ha dado. Hemos mirado hacia atrás y hemos visto muchas veces a nuestros enemigos que han quedado sepultados en el mar. Y hemos cantado de alegría, hemos danzado de júbilo al saber que nuestro Dios nos ha dado una gran victoria. Entonces, el Mar Rojo para nosotros es el lugar de la victoria. El Mar Rojo para nosotros es el lugar del júbilo. El Mar Rojo para nosotros es el lugar de la manifestación de la mano poderosa de nuestro Dios. La mayoría de nosotros hemos estado en esos mares rojos, en que Dios nos ha bendecido en gran manera. Después del cruce del Mar Rojo, la Biblia nos expresa con claridad
en el verso número 22 que ellos llegaron a un desierto, al desierto de Shur. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, nos dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué llegó a significar el desierto? El lugar de la desesperación, el lugar de la prueba, el lugar de la escasez. Nosotros también en diferentes momentos de la vida hemos estado en nuestros desiertos y por la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años, también nos hemos dado cuenta de que después de las grandes victorias también vienen los desiertos en nuestras vidas, los momentos de prueba, los momentos de lucha, cuando no vemos que la solución está, cuando tenemos la escasez de recursos, cuando mucha gente nos abandona y se va, cuando nos sentimos solos, vienen esos desiertos también para nosotros. Pero yo quiero decirle, donde usted se encuentre, el mismo Dios que hizo el milagro del Mar Rojo es el mismo Dios que nos está acompañando a través de los desiertos. Y el tercer lugar, dice la Biblia en el verso número 23 de Éxodo capítulo 15, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Es interesante que después del desierto, ellos están, después de 3 días caminando en el desierto, ven como que la solución está a las puertas. Ven las aguas de Mara, pero cuando fueron a probar las aguas eran amargas. Eso precisamente significa el nombre de Mara, amargura. Y cuando pensaron que tenían la solución, las cosas se complicaron. Y allí en Mara el Señor también los probó. ¿Qué significa Mara para tu vida, para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros? Son esos momentos que pensamos que está la salida, sin embargo, nos complicamos mucho más todavía. Pensamos que la vida se nos va a endulzar y cuando probamos ciertas soluciones, nos damos cuenta que es mucho más amargura. Ahora, ¿qué pasó en Mara? 2 cosas importantes: la actitud del pueblo y la respuesta de Dios. Y también añadimos la acción que Moisés tuvo que tomar para resolver los problemas en Mara. Por tanto, pensemos que muchas veces al final de los desiertos nos encontramos con esos lugares llamados Mara también. Por tanto, en el día de hoy pensemos, ¿cuál va a ser nuestra actitud cuando las cosas se complican? ¿Cuál va a ser nuestra manera de proceder, nuestro estilo de vida cuando nos damos cuenta que la solución que pensamos que está a nuestra vista ya no está? Mire lo que pasó con el pueblo en Mara. La Biblia dice, murmuraron contra Moisés. Y esta murmuración no iba solamente contra Moisés, iba también contra Dios. La pregunta que podemos hacernos en el día de hoy, cuando nos encontramos en esos momentos tan complicados en la vida, podemos pensar, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a expresarnos con respecto a Dios o con respecto a los demás? ¿Nos quejamos? ¿Nos lamentamos? ¿Echamos la culpa a las personas que están a nuestro lado? ¿Culpamos a otras personas por la situación en que estamos atravesando? Este pueblo comenzó a culpar a Moisés, pero de alguna manera indirectamente también sus palabras iban hacia Dios, iban contra Dios. Por tanto, yo quiero que usted sepa, mi querido amigo y mi querida amiga, mi querido hermano y mi querida hermana, que muchas veces las cosas se ponen peor, se tornan más complicadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quejarnos o buscar la mejor solución? Miremos ahora no solamente la actitud del pueblo, sino la acción de Moisés. La Biblia dice en el verso 25, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Qué diferente la actitud de Moisés ante las complicaciones de la vida. El pueblo no clamó a Dios, pero este hombre que había sido y era el caudillo de la nación de Israel, ante una situación que no tenía salida, ante un problema que no tenía solución, clamó a Dios. Y es interesante el verbo, y Jehová le mostró. ¿Sabe lo que significa eso, mi querido hermano y mi querida hermana? Que toda persona que clama a Dios con sinceridad, Dios le muestra. ¿Por qué razón? Porque el Dios que está en el Mar Rojo, que va con nosotros camino en el desierto, aunque usted no lo crea, también está en Mara. Solamente tenemos que clamar a Él con sinceridad. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier muchacho, cualquier muchacha,
Cualquier joven, cualquier niño con sinceridad puede clamar a Dios y Dios va a mostrar. Eso significa que Dios se va a revelar, que Dios va a dar la solución. La Biblia dice que Moisés tomó aquel árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Cada vez que clamamos a Dios, Dios siempre va a dar una salida. Nuestros momentos amargos se van a convertir en momentos dulces. También podemos saber que este árbol no tenía nada místico, no tenía nada mágico. Simplemente fue la fe de Moisés. No la fe en el árbol, sino la fe en Dios, que le dijo a Moisés lo que él debía hacer. Esa debe ser nuestra actitud también. Ese debe ser nuestro proceder también. Clamar a Dios y obedecerle y tener fe, no una fe ciega, no una fe loca, sino una fe fundamentada en lo que Dios dijo. Tenemos su palabra. Si Dios te ha hablado a través de su palabra, créele al Señor. Si Dios ha hablado a tu corazón íntimamente, créele a Dios. Porque lo que Él dice, el Señor lo hace. Y Él necesita que tengamos fe para creer que lo que Él ha dicho, así será. Posiblemente tú estás no en el Mar Rojo, probablemente no estás en el desierto, estás en Mara, con momentos muy difíciles. Amargado tu vida o amargada la vida de otras personas que están a tu lado. Precisamente en este momento que vivimos, lleno de incertidumbre, de enfermedades, de esta pandemia que nos ha visitado a todos, que la gente tiene miedo. Muchos murmuran, muchos se quejan, muchos no hacen nada, muchos se lamentan. Ahora yo quiero invitarte en el día de hoy a no estar en el grupo de los que se quejan, de los que se lamentan o de los que murmuran, sino el grupo de aquellos que doblan sus rodillas y claman a Dios para que Él nos muestre lo que tenemos que hacer para obedecerle en medio de cualquier circunstancia. Y Mara es interesante porque después que las aguas se endulzaron, dice la Biblia al final del verso número 25, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y le dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos. Fíjese que debe notarse con mucha claridad lo que dice la Biblia. Si hicieres lo recto, eso habla de un estilo de vida. Eso habla de una manera de conducirse. Hacer lo recto significa actuar adecuadamente, actuar correctamente. Es una manera de ser, es una manera de proseguir, es un estilo de vida. Hicieres lo recto delante de los ojos del Señor. Porque usted y yo sabemos que siempre estamos delante de los ojos del Señor. En segundo lugar, en el verso 26 le dice, si diereis oído a sus mandamientos, significa escuchar. Y nosotros tenemos un problema en la generación de hoy. ¿Sabe cuál es el problema? Que no escuchamos. La gente quiere hablar más que lo que escucha. Pero la Biblia nos está invitando en el día de hoy, precisamente en estos momentos de tranquilidad, en que estamos un poco encerrados en nuestros hogares, a poder meditar, a poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Y también la Biblia expresa, si guardare todos sus estatutos. Ahora, caminar rectamente, escuchar, pero también guardar. Ahí la palabra guardar es cercar, es proteger, es atesorar. Lo que significa aquí la Biblia en ese término y lo que nos quiere decir a nosotros es que debemos guardar su palabra en nuestro corazón. Debemos guardar su palabra en lo más profundo de nuestro ser. Y al final del verso viene una promesa muy poderosa y creo muy aplicable para nuestros días. El Señor les dijo a la nación de Israel en ese momento, el Dios que estaba con ellos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y ahora mire qué hermosa expresión, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ese es uno de los nombres de nuestro Dios. Ninguna plaga tocará tu morada. Yo sé que hay mucha gente tratando de tener una fe un poco distorsionada y muchos tratan de declarar y decir ninguna plaga me tocará. Posiblemente no lo sabemos, pero algo sí quiero decirte en el día de hoy. Ese Dios que estuvo con la nación de Moisés, que estuvo con la nación de Israel, con el pueblo que Moisés condujo por todo el desierto, ese mismo Dios está con nosotros en el día de hoy. Y de alguna manera nos está diciendo en su palabra, si guardamos sus mandamientos, si andamos rectamente, si damos oído a lo que Él nos quiere decir, entonces
ninguna enfermedad de la que tocó a la nación de Egipto nos tocará a nosotros. Ninguna. ¿Sabe por qué? Sobre la base de un fundamento sólido, de un criterio bien establecido. El Señor le dijo: yo soy Jehová, tu sanador. Finalmente, el otro lugar donde ellos llegaron fue a Elim, dice la Biblia, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Mi querido hermano, mi querido amigo, vienen los momentos de dificultad, vienen los desiertos, vienen los lugares llamados Mara también. Pero después de Mara, Dios abre las puertas de su bendición y nos lleva a Elim. Elim era un oasis en medio del desierto. No era simplemente un pequeño pozo o una pequeña fuente de agua como Mara. Era una multitud de fuentes. Había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Dice la Biblia que Dios llevó a su pueblo allí porque Él estaba con su pueblo. El mismo Dios que camina en Egipto para sacarnos de Egipto. El mismo Dios que nos da la victoria en el Mar Rojo. El mismo Dios que nos acompaña en el desierto. Que está con nosotros también en Mara y muestra la solución. Es el Dios también que abre las ventanas de los cielos y nos bendice y nos lleva a los Elims. Por tanto, yo quiero decirte en el día de hoy, hay un Elim de Dios abierto para ti. Hay fuentes de aguas de Dios abierta para ti. Dice la Biblia que Jesucristo es la fuente de agua de vida. Si tú crees en Él, tú puedes recibir esa abundancia que emana del corazón de Cristo. La fuente que fluye del corazón de Jesús. Las palmeras en Elim hablan de descanso, de protección, de sombra. Tú también debes saber que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es la sombra que nos cobija, nuestra sombra, nuestra mano derecha. Ese es nuestro Dios. Pero ¿sabe qué, mi querido amigo, mi querida hermana, mi querido hermano y mi querida hermana? Yo le quiero decir a usted también en el día de hoy, de todo mi corazón, usted que está escuchando estas palabras, el destino final no es Elim. El destino final es la tierra prometida. El destino final es Canaán. Dios quería llevarlos a ellos a Canaán. Ese era el destino final. Nosotros sabemos que el transcurso en esta tierra, el peregrinar en esta tierra es transitorio. Nuestro final está en la patria celestial. Debemos saber que allí no va a haber plaga. Allí no va a haber ningún tipo de enfermedad. Allí no va a haber lloro. Allí no va a haber lamento. Nosotros, los hijos de Dios, los siervos del Señor, el pueblo del Señor, camina no solamente Elim. El Señor nos da esos lugares como Elim, pero Él está pensando llevarnos a su propia presencia, a las moradas celestiales. Eso es lo que Él preparó desde el principio y Él lo tiene listo para cada uno de nosotros. Por tanto, en estos días de incertidumbre pensemos, Dios está con nosotros. Él no te ha abandonado, Él no nos ha abandonado. Lo que yo creo es que Dios está dando una sacudida a nuestro mundo. Está dando una sacudida a nuestra generación. Primero, para que descansemos, meditemos y pensemos. Vivimos en una generación que no reflexiona, que no piensa. Dios quiere que estemos tranquilos y pensemos y reflexionemos. Y que también nos demos cuenta que el Dios de la abundancia, el que ha caminado en la abundancia, camina también en la escasez. Que el Dios que ha caminado con nosotros en los problemas difíciles y en los momentos alegres, continúa hoy con nosotros también. ¿Y sabe cuál es lo final? Como decía hace un ratito, lo final es la patria celestial, el cielo, donde tú y yo un día llegaremos también. Y qué bendición sería que podamos decir, como el gran evangelista Billy Graham tiene en su lápida sepulcral. Él expresó lo siguiente antes de morir: no fui nadie grande ni nadie especial, solamente un hijo que regresa a casa. Ojalá ese sea nuestro gran sentimiento al decir, atravesamos por esta tierra, Dios estuvo con nosotros, no fuimos nadie famoso ni especiales, solamente somos hijos que estamos regresando a casa. Que Dios te bendiga mucho y que la palabra de Dios nos conforte a todos en medio de estos días que vivimos.